Todos los privilegios de la realeza europea obtienen, ¿verdad?, estas personas. Y hoy en esta mañana vamos a ver cómo estas personas obtienen esos privilegios por los que son y también por su nacionalidad. Y dependiendo del sitio en el que se encuentra esta realeza, tendrán ventajas fiscales, inmunidad, prioridad en los protocolos, grandes fortunas. Y en esta mañana vamos a ver cuáles son los beneficios y la nueva nacionalidad que tiene el cristiano. Y os animo a abrir vuestras Biblias a 1 de Pedro 2 y vamos a estar viendo los versículos 6 al 10. 1 de Pedro 2, 6 al 10. Y vamos a estar viendo dos respuestas ante la presencia de Jesús. Los que desechan la piedra angular y aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Y dice así la palabra de Dios: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y como podemos observar a lo largo de 1 de Pedro, hasta este versículo, ha estado presentando la posición del creyente como el resultado de su nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento le otorga privilegios únicos. El primero de ellos, que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con otros hermanos y que pertenece a la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para servirle. Así que todo esto ha sido posible y nos lo ha estado enseñando el apóstol Pedro, porque Dios ha derramado la sangre preciosa de Cristo, este cordero sin mancha que fue preparado antes de la fundación del mundo. Y a la luz de lo que Cristo es y lo que ha hecho, Pedro nos anima a los cristianos a soportar las aflicciones de su nueva situación. ¿Cómo? Pues creciendo en el conocimiento de la persona de su Hijo Jesús, quien fue destinado, la piedra viva, para salvar a los creyentes. Los líderes de esta época, en el que se desarrolla este texto, cuando estuvieron viendo a Jesús, lo desecharon. Desecharon la piedra principal del edificio. Esta piedra, ¿verdad?, ahora va a ser la piedra fundamental de la iglesia. La iglesia será constituida como la nueva casa espiritual, el nuevo templo de Dios, donde los cristianos son esas piedras vivas que lo forman y llevan a cabo, ¿verdad?, este sacerdocio santo para ofrecer los nuevos sacrificios que agradan a Dios, como pudimos ver la anterior vez. Los judíos expatriados, cuando está hablando de estas piedras, ¿verdad?, está entendiendo lo que está diciéndonos Pedro. Estos expatriados han cogido la metáfora que Pedro estaba presentando como los cristianos ahora van a ser las nuevas piedras que va a construir la iglesia. Al igual que Salomón mandó a sus oficiales sacar piedras de las canteras,
bien cortadas para que encajaran en la construcción del templo de Jerusalén. Ahora los cristianos van a ser estas piedras asentadas, bien alineadas sobre la piedra angular que es Cristo. La principal piedra que desecharon los constructores. Pero ¿qué es lo que sostiene, verdad, a la iglesia? Cristo. Y esta es una presentación que está haciéndonos ver Pedro. Esas piedras fueron bien seleccionadas y talladas. Estas piedras con las que Salomón construyó el templo fueron bien seleccionadas antes de llevarlas al Jerusalén. Y si os acordáis lo que dice el texto de Primera de Reyes 6, no se oyó un golpe de martillo en la colocación. Es decir, estaban bien seleccionadas, estaban bien colocadas para que cuando llegaran a Jerusalén estuvieran una sobre otra perfectamente y bien alineadas. Pero los líderes religiosos de esta época, ¿verdad?, de la época de Jesús, establecieron que Cristo, el Hijo de Dios, la piedra angular, la principal, esta no encajaba en los planes, en sus planes. Por eso lo desecharon. Y lo que vamos a ver en esta mañana, Pedro nos va a presentar 3 versículos del Antiguo Testamento que ratifican esta verdad. A lo largo de todo este texto que vamos a ver, Pedro está continuamente trayendo a la mente de estos cristianos pasajes que demuestran que Cristo es esa piedra, que Cristo es el líder, ¿verdad?, de la iglesia. Así que os voy a pedir que me acompañéis a Lucas 2:34, porque de esta manera vamos a entender por qué estos líderes rechazaron al Señor Jesús. Y nos está hablando este Simeón, ¿verdad? Las Escrituras, un hombre mayor que le dice al Señor que antes de morir quiere ver, ¿verdad?, la salvación. Y vamos a ir al versículo 34, porque no tenemos tiempo de leerlo del 22 hasta el 34. Dice, Simeón los bendijo, se está refiriendo, ¿verdad?, a este matrimonio que ha venido a ofrecer sacrificios al templo. Simeón los bendijo y dijo a su madre, María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y en los versículos 4 y 5, Pedro nos presenta a Cristo como esa piedra viva, el Mesías, el que hace que los hombres puedan ser piedras vivas, que van a constituir este edificio para ofrecer sacrificios espirituales. De manera que ahora estas piedras, estos cristianos, van a ser los sacerdotes santos de un Dios santo. Por eso Pedro anima a los lectores en los versículos del capítulo 1, del 13 al 15, a vivir en santidad, porque van a estar ofreciendo sacrificios a un Dios santo. Ahora el cristiano es designado como un sacerdote delante de Dios y ha estado ofreciéndonos, Pedro, imperativos, ¿verdad? Como ceñid vuestro entendimiento, sed, amaos unos a otros. Y Pedro quiere que estos cristianos sigan confiando en Dios, a pesar, y esto es importante cuando nos acerquemos a esta carta, que se está refiriendo a personas que están sufriendo, que están siendo perseguidas. Y en los versículos que vamos a ver, del 6 al 10, vamos a ver cómo el Señor va a reforzar, por medio de las palabras de Pedro, la fe de estos cristianos. Y vamos a ver el rechazo. Versículo 6 dice, pues esto se encuentra escrito. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él
no será avergonzado. Es decir, esto de que se encuentra en la Escritura señala que a continuación lo que va a decir Pedro no es una invención suya, sino que esto está ya determinado en las Escrituras. No es una opinión de Pedro, sino que es el plan perfecto de Dios, el plan de salvación. Y para entender por qué Pedro menciona esta cita de Isaías, debemos saber cuál es el contexto de lo que estaba ocurriendo en el tiempo del profeta. ¿Y qué estaba ocurriendo? Pues que 10 tribus del norte de Israel se habían rebelado contra el rey, ¿verdad? El rey davínico, desechando de esta manera los medios de salvación que Dios había provisto. Y ellos mismos crearon altares en los montes altos y sus líderes, cuando se vieron amenazados, ¿qué ocurrió? Establecieron alianzas con pueblos extranjeros para recibir la protección en vez de buscar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Que Dios los castigó por medio de los asirios y fueron llevados estas 10 tribus al exilio. Isaías, como está viendo lo que está ocurriendo, va a avisar a estas 2 tribus que busquen a Dios y que no se les ocurra perder de vista al Dios que tienen. Y estos reyes, el Señor permitió que en ese momento estuviera Ezequías. Ezequías, ¿os acordáis cuando Senaquerib, este rey asirio, va contra ellos? ¿Qué hizo Ezequías? Buscó a Dios. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que salir de patitas este Senaquerib. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pues con el tiempo este rey murió y sucedieron reyes y empezaron a sentir cómo los babilonios estaban yendo contra ellos. Y en vez de buscar a Dios, lo que hizo el pueblo de Judá es refugiarse en la protección de Egipto. Así que Isaías, en medio de esta situación que está viendo cómo este pueblo del norte han sido llevados y ahora estos, en vez de buscar a Dios, están buscando alianzas con extranjeros. Y les dice estas palabras. Dice, podemos ir, acerquémonos y lo vamos a leer. Vámonos a Isaías y vamos a estar leyendo del capítulo 28, Isaías 28, y vamos a leer los versículos 14 al 16. Los versículos 14 al 16. En este momento, en vez de ir a buscar al Señor, están haciendo ya alianzas con un pueblo extranjero. Dice, por tanto, versículo 16 del capítulo 28, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. El que en él crea, en ella, no será avergonzado. Y en este momento les está diciendo, bueno, vosotros vais a buscar alianzas con otros, no os preocupéis. Dios va a poner una piedra en el momento adecuado. Y estos textos se consideran textos mesiánicos, pero también nos están hablando escatológicamente de lo que ocurrirá en un futuro. Y Pedro ha estado presentando a Cristo como el líder que anuncia, ¿verdad? Que ha estado anunciando, y este líder, Isaías, ha estado avisando a este pueblo para que no busquen a dioses o no busquen a otras influencias extranjeras, sino que busquen a Dios. Así que el que guarda al pueblo y el que confía en Dios recibirá, ¿verdad?, la aprobación de Dios.
y quiere que confíen en Cristo. Y Pedro se está refiriendo a estos expatriados que no busquen otras alternativas, que no busquen a nada que no sea buscar a Dios para que Dios ofrezca, ¿verdad? Les dé la posibilidad, ¿verdad?, de soportar las tentaciones, para soportar las circunstancias, porque Cristo es la piedra angular, la piedra probada y bien puesta. Jesús es la piedra viva. Y vimos en los versículos, ¿verdad?, anteriores, en el 4 y 5, cómo esta piedra angular tiene cualidades extraordinarias, porque sustenta y delimita la construcción del edificio. Cristo es el que sustenta, ¿verdad?, al edificio que es la iglesia. Esta base es la base fundamental, el cimiento. Y Isaías les está hablando, le está diciendo, va a venir, vosotros vais a fallar, pero va a venir uno que ese sí que va a cuidar de su pueblo, va a cuidar de su pueblo. Y este es Cristo, Cristo. Y Pedro les está diciendo, al que se estaban refiriendo los profetas, este es el Cristo, el que va a cuidar de sus hijos. Observamos verdades sobre esta piedra, ¿verdad? Dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra angular. Y lo primero que observamos de este texto, que es que la piedra la pone Dios. Es una piedra escogida, es una piedra preciosa. Segundo, que observamos, esta piedra, dice el texto, la coloca en Sión, que es una de las colinas de Jerusalén. Este monte va a representar la ciudad de David, donde se llevó el arca y se consideraba un monte santo. Al igual que el monte de Sinaí representaba el antiguo pacto, ahora el monte de Sión representa a Jerusalén, donde se va a establecer el gobierno espiritual hasta la llegada por segunda vez del Mesías, porque en ese momento comenzará y se establecerá el reino milenial, un reino físico. La tercera verdad que vemos en este texto, en este versículo 6, dice este texto que es una piedra y esta piedra es preciosa. Se refiere a costosa, de gran valor, de un valor incalculable, un valor único, porque es capaz de soportar el peso de la iglesia. Y esta piedra es Cristo. Y fijaros, termina el versículo 6 diciendo, y el que en él crea no será avergonzado. ¿Y qué significa esto de no ser avergonzado? Significa que el cristiano que construye su vida sobre esta roca, que es Cristo, no será avergonzado. Cuando llegue el día final, cuando mueras y te presentes delante del Señor Jesús, tú no serás avergonzado. Cristo honró a su Hijo en su muerte, de la misma manera te va a honrar a ti por haber creído en Él, por haberte alineado sobre Él como la piedra angular y te dará la vida eterna. ¿Qué es lo que estaba hablando y lo que está diciendo el apóstol Pedro en este texto? ¿Y qué es esto de ser avergonzado? Y es algo que podemos observar. Imaginaros que estáis haciendo una vivienda, una casa, y claro, lo primero que va a ocurrir en ese momento es que pones el vallado, haces lo que son las zapatas, para colocar las zapatas, y lo primero que va a ocurrir, van a venir personas desocupadas, que suelen ser los abueletes, ¿verdad? Y que todo lo saben y que todo lo critican. ¿Y qué va a ocurrir? Pues van a decir, eso no está bien, eso está mal, no sé. ¿Qué ocurre? Que tú cuando termines tu casa no quieres que esta casa tenga grietas, que se caiga a cachos, para no sentir la vergüenza, ¿verdad?, de no haber hecho las cosas bien. Y eso es lo que les está diciendo el apóstol Pedro. Cristo es la roca, es el fundamento. Construye tu casa
sobre el fundamento, sobre Cristo. Así que esta promesa es para estos cristianos que están siendo burlados y avergonzados aquí en este mundo. Y esto es importante que no olvidemos cuando leamos esta carta. Está habiendo un problema, son cristianos del primer siglo que están sufriendo por el nombre de Cristo, por creer en Cristo. Sus familias, ¿verdad?, los menospreciaban, se reían de ellos por creer en el Mesías crucificado en manos de hombres. Por eso estos primeros cristianos, al igual que nosotros hoy día, ¿verdad?, cuando la gente se mofe de nosotros, lo que debemos de hacer es abrazar esa vergüenza. Abrazar la vergüenza de ser fieles a Cristo. Cuando se rían de nosotros por presentar el Evangelio, como posiblemente haremos este sábado, ¿verdad? Cuando se rían de nosotros en nuestra cara, llegará el día, ¿verdad?, que se dará vuelta la tortilla. Se dará la vuelta a la tortilla. Y de los que se reían, ahora nosotros seremos vindicados por Dios. Seremos vindicados por Cristo y no seremos avergonzados. Los cristianos somos extranjeros en este mundo y esto es importante. No te olvides de ello. No te olvides de ello. Somos extranjeros y vamos a sufrir, pero los sufrimientos presentes no son comparados con la herencia que nos espera. El término avergonzado también significa engañado, por lo que el cristiano nunca será engañado o decepcionado por Cristo, porque Él es la base, el fundamento, el perfecto constructor de su iglesia. Así que espero que en esta mañana estés motivado en seguir edificando tu vida sobre Cristo, sobre la piedra. Y este es el propósito del mensaje, de este pasaje. Mantenernos firmes sobre la roca. Versículo 7 dice, este precioso valor es, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y en el original dice, por tanto, el honor a vosotros los que creen. Por tanto, el honor a vosotros los que creen. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Qué quiere decirnos esto? Los que confían en Cristo, los que abrazan la vergüenza de ser despreciados en este mundo, ¿verdad? Dios es el que nos dará el honor por creer en Él. Y Pedro no le está cabiendo duda, ¿verdad?, en cómo lo está expresando con estos textos del Antiguo Testamento. No cabe duda que los que creen en Jesucristo serán honrados por Él. Pero ahora va a desarrollar lo que les espera a los que rechazan a Cristo como fundamento y como piedra angular. Fijaros, versículo 7, la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Y este es un texto muy conocido, ¿verdad? Otro texto del Antiguo Testamento, del Salmo 118, 22. Y este texto lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en los tres evangelios. También lo vemos en el libro de los Hechos. Y su contexto está describiendo, ¿verdad? Este salmo se escribió cuando el regreso del rey al templo para dar gracias a Dios por las victorias de sus enemigos y le rechazan a este rey. Es decir, esta piedra está hablándonos, fijaros, la piedra que desecharon los constructores, así que esta piedra es el rey. Y estos constructores son las naciones extranjeras que no quieren, ¿verdad?, que no quieren ser conquistados por este rey. Y las construcciones eran las naciones enemigas de Israel, que se negaron a obedecer al rey, que es, en este caso, a nuestro Señor Jesús.
porque la destrucción de los enemigos de este rey se llevará a cabo. Y en el contexto del Nuevo Testamento, Pedro está haciendo unas afirmaciones muy fuertes cuando ahí en Hechos 4, 10 y 11 les está recriminando, les está diciendo a estos líderes judíos que son extranjeros, como aquellos que se rebelaron contra el rey David. ¿Quién se rebeló? Los extranjeros contra el rey David. Y ahora Pedro les está llamando extranjeros a estos escribas y fariseos, estos constructores, ¿verdad? Fijaros lo que dice Pedro delante del Sanedrín y en el pórtico, ¿verdad? Dice Hechos 4, 11 y 12, este Jesús, la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Estos líderes se creían que estaban edificando, ¿verdad?, la casa de Dios. Y ahora estos han rechazado la piedra angular, han rechazado a Cristo, piedra angular del nuevo edificio que Dios está creando. Pedro aplica este salmo contra estos líderes como lo hizo el salmista contra los extranjeros. El mismo Señor Jesús identificó a estos religiosos de Israel como extranjeros, como aquellas naciones paganas que se rebelaron contra la dinastía davídica. Aunque los constructores hayan rechazado a Cristo, Dios lo va a honrar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo resucitó. Porque Dios resucitó a Cristo. Y cualquier otra obra, ¿verdad?, que se construya sobre cualquier otra roca o cualquier otra piedra, no será la obra de Dios. Solamente será la obra de Dios la que se construya sobre la base que es Cristo. Así que hay muchas edificaciones que se llaman cristianas, ¿verdad?, pero su base no está en Cristo. Su fundamento son las opiniones, son las experiencias y no es Cristo. Así que estas casas, ¿verdad?, que no están edificadas sobre el fundamento que es Cristo, van a ser destruidas. Y de la misma manera ocurre con las vidas de las personas. Si tú confías y si tu confianza y tu fe está en cualquier otra cosa que no sea Cristo, se desmoronará, perderás totalmente tu tiempo, ¿verdad? Si Cristo no es tu fundamento, todo lo que tú hagas o edifiques sobre tu vida no tendrá sostenimiento. Así que, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Si Cristo no es el fundamento de tu vida, vas a buscar otro fundamento. ¿Lo vas a buscar? Vas a buscar que el fundamento sea tu trabajo, tu deporte, tu afición. Y tarde o temprano serás avergonzado. Versículo 8, fijaros. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaban también destinados. Y Pedro lo que está haciendo pasa del versículo 118 a Isaías 8, 14 y 15. Isaías 8, 14 y 15. ¿Podemos ir ahí? Coger vuestras Biblias. Isaías 8, 14 y 15. Y dice, entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas en Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Contexto de Isaías, ¿qué está ocurriendo? Isaías ya está preveyendo lo que van a hacer tanto los Israel, las 10 tribus del norte, como Judá, las 2 tribus del sur. Ya está preveyendo lo que van a hacer, se está anticipando. Y esto
es lo que ocurrió. Estos tropezaron allí y caerán y serán quebrantados. El contexto de esta profecía llama a los rebeldes, tanto de la tribu del norte como de la tribu del sur, solamente temer al Señor, solamente buscar al Señor y no apoyarse en las potencias extranjeras, o el Señor mismo los destrozará. Los destrozará. Es decir, si Cristo no es tu piedra angular, Él será tu piedra de tropiezo. Si Cristo no es tu piedra angular, es tu piedra de tropiezo. Y la descripción es muy visual. Si crees y confías en Cristo, ¿verdad? Cuando te encuentras la piedra, levantas la pierna, ¿verdad? Y te subes y te refugias en ella. Si no crees en Cristo, te tropiezas, caes y te estampas contra ella. Isaías escribe que muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados y apresados. Señala que este tropiezo no es un tropezón y me levanto, me sacudo el polvo y continúo. Lo que está diciéndonos, ¿verdad? Aquí este profeta es que estos que caen serán aplastados. Cuando estos caen, serán quebrantados. Fijaros cómo dice el texto, serán quebrantados. Y esta palabra quebrantado significa reventado. Es decir, no te va a quedar un hueso sano. La palabra tropiezo también se traduce como trampa. Es decir, Cristo es la trampa, es la piedra preparada por Dios para el tropiezo del incrédulo. Es el detonador que hace que salte la trampa. El incrédulo, por su pecado, se siente atraído, ¿verdad?, hacia Jesús y va a hacer una valoración sobre Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Nos está diciendo que todo creyente ve a Cristo y se queda sorprendido. Pero el incrédulo no pasa sobre Cristo como alguien, no. Él va a juzgarlo y va a hacer una valoración. Este Cristo es nada. Eso es lo que nos está diciendo. Es el detonador. No son capaces de pasar de largo, sino que se sienten atraídos a juzgar a Cristo y tropiezan porque son desobedientes. Por tanto, son responsables de no confiar en Cristo. Y Dios no es responsable de su pecado. Porque Dios, lo que va a ocurrir y en Jesús se va a convertir en su juez y su verdugo. Y Pedro presenta cuál es el motivo de la caída, porque tropiezan, porque son desobedientes a la palabra. Y está diciendo que son desobedientes a la palabra, se está refiriendo al Evangelio. El Evangelio no es un mensaje fortuito, sino que es un encuentro con Dios. Y este causará vergüenza a todos los que lo rechazan y por tanto los hará caer estrellándose contra la roca. Pero los que se arrepienten y confían en Él nunca serán defraudados, sino al revés. Estos son los que serán honrados delante del Señor. Muchos son los que escuchan el mensaje del Evangelio y valoran que Cristo no es suficiente. Cristo es un don nadie. Cristo es poca cosa. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no le obedecen. Los judíos tropezaron y tropiezan con la persona de Cristo porque Cristo no fue lo que ellos esperaban que fuera. Por lo que se negaron a creer en Él y aún menos en obedecerle. Y los gentiles, es decir, los que no son judíos, el resto de la humanidad, se niegan a creer en el plan de salvación que Dios ha presentado. Les parece estúpido, les parece ignorante. ¿Cómo es que un Dios se hace hombre
para morir por los hombres y a la vez satisfacer sus propias demandas. Eso es lo que ellos creen. No entienden quién es Cristo. Fijaros, termina el versículo dando otra razón por la que no valoran a Cristo las personas. Y para ello estaban también destinados. Y para ellos están también destinados. Todo hombre sin Cristo está destinado a la condenación. Todo hombre sin Cristo está destinado a la condenación. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los hombres se encuentran en un estado pecaminoso y por tanto están destinados todos los hombres al castigo. Y Dios es el que actúa sobre nosotros. ¿Cómo? Eligiéndonos para salvación. Esta doctrina se presenta por todas las Escrituras. La doctrina de la elección. Y como vemos en el comienzo de la carta de Pedro, fijaros, elegidos por el previo conocimiento de Dios Padre. Pero también, no solamente Pedro, sino que todos los apóstoles nos hablan de esta doctrina. Fijaros, en Efesios 1, podéis ir con vuestras Biblias, Efesios 1, 4 al 5, dice el texto, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios es el que elige para salvar, porque toda la humanidad iba al infierno. Esa era nuestra realidad sin Dios. Si no es Dios el que actúa, todos vamos al infierno. Este texto no quiere decir que Dios elige a unos para condenación. No, porque todos estaban condenados. Algunos han querido ver aquí una enseñanza que se llama reprobación, o doble predestinación, o también hipercalvinismo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios. Todos íbamos, ¿verdad?, al infierno, todos íbamos al castigo eterno y Dios ha decidido que unos sean salvos. Las Escrituras enseñan que los seres humanos son responsables de su pecado, porque pecan voluntariamente. Pero Dios es el que controla, a pesar de nuestro pecado, los acontecimientos de la historia. Acabamos de ver las consecuencias de rechazar a Cristo y a continuación vamos a ver el resultado de los que creen en Cristo. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y este pero nos anticipa, ¿verdad?, un contraste. Dios ha decidido la destrucción de los que menosprecian a Cristo, pero los creyentes formarán el pueblo escogido de Dios. Comenzó su carta estimulando a estos creyentes a resistir las amenazas y los prejuicios que estaban sufriendo por ser ahora cristianos. Y al igual como Dios sacó a su pueblo, ¿verdad?, de Egipto, y luego también lo hizo cuando se lo llevaron los babilonios, lo hizo volver otra vez a Jerusalén. La iglesia, ahora compuesta tanto de judíos y de gentiles, pasa a ser una nación unida por la misma sangre. El término linaje nos está hablando de sangre, ¿verdad? Una raza, un pueblo escogido por Dios. Y quiere fortalecer su fe y quiere que sientan el privilegio de pertenecer a una nueva familia, a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo.
por medio de una simiente incorruptible, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Y esta familia está compuesta por sacerdotes, ¿verdad? Esta familia, cada uno de nosotros somos considerados delante de Dios sacerdotes, por eso dice real sacerdocio. Y como ocurrió en Israel, en Éxodo 19:6, ahora Dios ha hecho un nuevo pacto con los cristianos para que fueran su real sacerdocio. Fijaros, ahora pues, dice Éxodo 19:6, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Sabemos que Israel fracasó, no guardó su pacto y desafortunadamente Dios tuvo que intervenir castigando a este pueblo, llevándolo al exilio. Y esto significa que Dios ha desechado a Israel como su pueblo. Lo acabamos de leer esta mañana. No, nada que ver. Israel sigue siendo su pueblo y Dios tiene un plan con ellos, pero sí ha quitado la luz de su candelero. Ahora el reino de sacerdotes ha pasado a la iglesia. Por eso cada uno de nosotros somos sacerdotes. Tenemos una relación directa con Dios. Podemos acercarnos a Dios, no por medio de otros, ¿verdad? Como ocurría en el antiguo pacto y como sigue ocurriendo hoy día en algunas religiones o llamadas religiones. Somos sacerdotes. Al igual que todo Israel tenía parte y se consideraba como un reino de sacerdotes, aunque no eran de la familia de Aarón, ahora todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia ejercen como sacerdotes. La función de los miembros de la iglesia es servir a un Dios santo. Por eso Pedro identifica a la iglesia como un pueblo santo, un pueblo santo, separado para servir a Dios, disfrutando de su divina presencia, como vemos en Éxodo 19:6. Con la frase pueblo adquirido para posesión de Dios, nos damos cuenta a lo largo de todo el libro de Pedro que está haciendo referencias. Y posiblemente estuviera pensando Pedro en Malaquías 3:17, donde dice, y ellos serán míos, dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre perdona a su hijo. Es decir, todos los privilegios que tiene Israel como hijos de Dios ahora son transferidos a la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha sido adquirida. Y esto ya nos tiene que alertar. Tú cuando quieres adquirir un coche, cuando quieres adquirir una casa, cuando quieres adquirir cualquier cosa, ¿verdad? Tiene un precio. Tiene un precio. Y es un alto precio lo que Dios ha pagado para que nosotros hoy, en esta mañana, despiertos o dormidos, estemos aquí. Estemos aquí. Un alto precio. Un alto precio. Dios nos ha permitido que nos podamos acercar a Él, como hemos estado leyendo, ¿verdad? Estos privilegios tienen un propósito claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es importante, esto es un gran propósito de la iglesia. ¿Y cuántas iglesias han empezado bien, verdad? Y pasado el tiempo han perdido el propósito a la que está llamada, a lo que estamos llamados. Pasan las generaciones, pasa el tiempo, ¿verdad? Y las iglesias pierden su rumbo. Pero nosotros debemos de ser conscientes de que estamos aquí, en esta iglesia, para anunciar las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha elegido un pueblo de judíos y gentiles, estableciendo un real sacerdocio, es decir, separándonos como una nación santa para que anunciemos los privilegios de un Dios admirable. Y también pensamos que se está en la mente de Pedro, estuviera pensando en Isaías 43, 21, donde el Dios formó para sí, ¿verdad?, este pueblo, para que proclamen sus alabanzas. De la manera que Dios formó a Israel para ser alabado por él, ahora la Iglesia tiene el privilegio de presentar alabanzas al Dios verdadero. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos cada domingo? Alabar a nuestro Dios, cantarle, hacer memoria de lo que Él ha hecho. Y esto es un privilegio. Y Dios nos ha bendecido con una guitarra, con una flauta, con un violín. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio que Dios nos da. La asistencia de la Iglesia y el propósito es adorar a Dios y evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos, pero también alabar a nuestro Señor. Por medio de las oraciones, por medio de los cánticos, por medio de las ofrendas, por medio de la predicación. Para eso estamos designados. Y esta palabra anunciar solo aparece en Primera de Pedro, que también se traduce como celebrar o publicar. ¿Pero qué debe publicar o anunciar la Iglesia? Fijaros, las virtudes, las perfecciones, los atributos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Particularmente las que tienen que ver directamente con la salvación del creyente. Para eso está la Iglesia, para anunciar estas virtudes. Todo lo que conlleva, todo lo que Cristo ha hecho a favor de los perdidos. Y es importante que nos fijemos. Fijaros, como lo dice, la salvación de todo creyente es una salvación que solamente es posible si Él actúa. Solamente la salvación del creyente es si Él actúa, pero una vez que se ha aplicado su palabra. Así que por eso la importancia de la predicación. Y fijaros cómo está presentando el apóstol Pedro esta ilustración, cómo la está presentando. Pedro está explicando que como se lleva a cabo la conversión de una persona, es de la misma manera, ¿verdad?, como Dios, por medio de su palabra, transformó en Génesis 1, 3, 5, de las tinieblas a la luz. Es una obra milagrosa. La conversión es una obra milagrosa. Tanto Pablo, en 2 Corintios 4, como ahora Pedro nos está diciendo que la conversión de una persona es igual de milagrosa que cuando Dios creó el mundo. Esto es increíble. Esto es increíble. Por eso es tan importante el Evangelio. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que tengamos ocasión de presentar a los perdidos el mensaje de salvación de Cristo. Dios ha mandado a Cristo para que muriera por los pecados de los hombres. Pero no solamente ha muerto, sino que ha resucitado como sello que Dios ha quedado satisfecho por la obra de su Hijo. Versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Estos creyentes, y por su descripción, si nos damos cuenta, al decir, pero vosotros sois linaje escogido, el 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Posiblemente estas iglesias a las que se estaba refiriendo el apóstol Pedro, la mayoría no serían judíos, sino serían gentiles. Y estos gentiles estarían viviendo en la oscuridad del paganismo.
en el mejor de los casos, ¿verdad? Antes de ser cristianos. Y nos damos cuenta que los dioses paganos no tenían misericordia, ¿verdad?, con su pueblo. Les obligaban a hacer cosas. Si no hacían este tipo de cosas, no obtenían estas otras. Así que les está presentando Pedro a un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que nos ha hecho nacer de nuevo, como comienza, ¿verdad?, esta carta de primera de Pedro. Un Dios con gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para ser su propio pueblo que está llamado a ser obedientes. Y aquí el apóstol acude a las palabras del profeta Oseas. Y este profeta Oseas es contemporáneo con Isaías y Miqueas. Y dice Oseas 2:23, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Señor. Y podemos ver y observar que el libro de Oseas representa una metáfora donde Dios le dice a Oseas que se case con una mujer, con Gomer, y es una mujer infiel. Y en este caso está haciendo una representación, Oseas está representando a Dios y Gomer está representando a Israel. Está representando a Israel. Y esta mujer tuvo 3 hijos. Y el significado de los nombres de sus hijos son de gran importancia. En Reina Valera, este texto lo explica de esta manera. Dios, ¿verdad?, esparcirá, Jebré, lo que significa el nombre del primero. Lo Ruana significa la no complacida, y el nombre del último, Lo Amni, que significa no pueblo mío. Esto representa el juicio de Dios contra el pueblo judío por su infidelidad. Por eso tuvieron que ser llevados al exilio. Su misericordia, observamos que es el otro nombre, ¿verdad?, de los hijos. La que no es pueblo mío, está hablando de los gentiles. Así que Dios está ofreciendo misericordia a un nuevo pueblo. La unión entre los judíos y los gentiles, que es la iglesia. Dios está ofreciendo misericordia, está ofreciendo bondad. Y esto es un privilegio que como iglesia tenemos. Y es importante que entendamos este texto, porque muchos han patinado en la interpretación de estos textos. Afirman que la iglesia ha sustituido a la iglesia, y esto no es así. Hay algunos que hablan de la teología del reemplazo, y esto no es así. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y hay predicadores ya más famosos que confunden esto. Y esto es un problema, porque ¿qué seguridad les está dando ahora Pedro a estos si Dios ha desechado a Israel? No, Dios no ha desechado a Israel. Israel tiene su pacto abrahámico con su pueblo, pero la iglesia ahora, el tiempo de nosotros de poder hablar de Cristo y poder ofrecerle alabanzas a un Dios perfecto. Esto es algo que para los gentiles no podía ser, ¿verdad? No podía ser. Así que, ¿qué seguridad estaría dando Pedro a estos creyentes si Dios se hubiera cansado de este pueblo, ¿verdad?, los judíos, y los hubiera desechado? Dios es un Dios fiel y un Dios que no olvida las promesas hechas. Así que imaginaros el refuerzo de estos cristianos. Dios no cambia, Dios es perfecto, Dios cumple. Así que, qué privilegio tenemos. Y el cristiano, ¿verdad?, de aquel tiempo, como hoy nosotros, podemos tener esa seguridad de que Dios ha provisto lo más valioso, a Cristo, la piedra angular, para que sea el fundamento de la iglesia. Aunque será desechada por los constructores, pero
para nosotros es una piedra firme, una piedra de salvación. Hemos sido elegidos como su pueblo, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos sus bondades, para que alabemos a nuestro Señor y para que por medio de la predicación de su palabra Dios alcance a los perdidos. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú has hecho de dos naciones un pueblo para que te sirva. Y, Padre, queremos ser agradecidos. Gracias porque podemos entender el alto precio que has tenido que pagar para que esto sea posible. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista la prioridad de lo que ahora mismo es tu pueblo, tu iglesia. Señor, permite que podamos ser fieles a ti en todo lo que hagamos, tanto en oración como en cánticos, como en predicación, que podamos ser fieles a ti para que otros te puedan conocer y puedan admirarse de este gran Dios. Ayúdanos, Señor, a todo lo que se refiere a esto, a entenderlo bien y comprender que tu obra sigue avanzando, que tú sigues llevando piedras a este templo que es tu iglesia, piedras vivas, Señor, que adoren a este Rey, a esta piedra angular que es Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.